Buenas tardes. En- el tema que vamos a verificar en esta oportunidad corresponde a los efectos biológicos de la radiación ionizantes y los principios, objetivos y parámetros de la protección radiológica. Vamos a hacer un resumen muy pequeño, muy corto de los efectos biológicos, ya que en el material de apoyo contamos con dos videos eh, que nos presentan un resumen muy adecuado del tema a tratar. Vamos a desarrollar la temática de este módulo en dos sesiones. La primera, los efectos, y la segunda, relacionada con la protección radiológica. Como ya lo vimos en módulos anteriores, pues estamos todo el tiempo en contacto con las radiaciones, forma parte, por decirlo de esa manera, de nuestra vida diaria. Tenemos una radiación de fondo natural, o van a escuchar muchas veces que se le dice fondo natural, que corresponde a los rayos cósmicos, los materiales radiactivos en el aire o en la corteza terrestre, las sustancias radiactivas del interior del organismo. Como lo vimos en uno de los módulos, pues hay ciertos alimentos y ciertas cosas que ingerimos que contienen materiales radiactivos, elementos radiactivos. Y las fuentes de radiación artificial que están asociadas a actividades humanas como la medicina, la industria, la agricultura y la investigación. Pues obviamente los dos van a afectar o tener un impacto directo en el individuo, en los trabajadores y pues en la población general. Este también corresponde a una parte del material de entrenamiento de protección radiológica en medicina nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica. Bueno, para poder hablar de los efectos, pues tenemos que irnos un poco a la historia y ver desde qué momento empieza a verse o a notar que hay unos efectos directos por esas radiaciones ionizantes. Se documentaron varios eventos por quemaduras en piel, por uso de rayos X en tratamiento de cáncer, incluso por el descubrimiento de la radiactividad, como lo vemos en 1896, el señor Henry Becquerel. Eh, y pues también en 1911, diría yo que también para hacer la anotación, 94 casos de tumor informados en Alemania de radiólogos pues por producto o por contacto con esa radiación ionizante. Es decir, que a partir de esas observaciones se evidencia que efectivamente esa radiación ionizante, que en ese momento todavía era como algo nuevo, empieza a presentar algunos efectos en la población. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que esa información proviene normalmente de estudios humanos, del tema de epidemiología, en animales y plantas, radiobiología experimental, estudios fundamentales de células y sus componentes, biología celular y molecular. Estas bases de datos, estas investigaciones, estos estudios, esta información ha sido fundamental para entender los efectos de la radiación en la salud. Y a partir de eso, pues también los organismos internacionales se han organizado para hacer seguimiento, para verificar o para investigar o informar todo lo que vaya ocurriendo en ese tema. En el módulo 4 vamos a abordar el tema, el marco normativo, y vamos a ver un poco de cómo se reglamenta, cómo se rige o cómo se basa el Organismo Internacional de Energía Atómica para emitir sus reglas o sus reglamentos teniendo en cuenta esos efectos de las radiaciones. Bueno, para poder hablar o para abordar de manera adecuada los efectos tenemos que irnos a la célula, ¿no? Todos sabemos que estamos formados por células, las células tienen en sus núcleos cromosomas y allí albergan la información genética que es el ADN. Ese ADN, pues como en algún momento hemos verificado, está
formado por bases nitrogenadas, por una doble hélice, y va a corresponder o va a tener unas secuencias que van a ser expresadas y es lo que nos va a generar esa información genética. ¿Por qué hablamos del ADN? Porque podemos decir que el blanco crítico de las radiaciones ionizantes es el ADN. ¿Por qué? Porque se puede generar una ruptura en sus dobles hélices, porque puede, como producto de esa interacción, generar un daño en esa molécula, ocasionando algún efecto. Entonces, podría tener una interacción de la radiación ionizante con el ADN de manera directa. Es decir, tengo un fotón que tiene una acción o un efecto directo sobre la doble hélice del ADN, generando un daño, una ruptura que puede o no ser modificada. Aquí vemos las alteraciones, ¿sí? Que haya una ruptura, que haya una lesión compleja. No son materia de este módulo, pero sí es importante que sepamos que por ahí empieza todo. Entonces, ¿qué puede pasar? Cuando esa célula es impactada, ese núcleo de la célula es impactada por esas radiaciones ionizantes, ¿sí? Es decir, estoy exponiendo la célula, puedo generar una mutación del ADN, así se llama. Esos cambios, esos daños que se puedan generar en esa pequeña molécula me pueden generar una mutación del ADN o puedo no tener ningún cambio. ¿Qué pasa? Cuando tengo mutaciones del ADN, mi sistema va a tomar tres vías principales. Primero, que haga una reparación de la mutación, ¿sí? Es decir, tengo una ruptura, un daño, voy a tratar de repararlo, lo reparo y esa célula es nuevamente viable. Que definitivamente la irradiación o que la exposición de esa célula haya sido tal que genere de una vez una apoptosis, una muerte celular y esa célula es inviable y ahí no pasa nada. Pero hay otro escenario, que es cuando las células sobreviven, pasan, ¿sí? Han sido expuestas, pero pasan con una mutación. Y como producto de esa célula que es mutada, vamos a dar origen a células que también podrían tener defectos. Bueno, pero nuestro sistema se encuentra en la capacidad de responder ante esas mutaciones, de reparar, de generar una apoptosis, de suplir como esa necesidad que se presenta a partir de la exposición de las células. Sin embargo, es importante tener presente que la muerte celular también está asociada a la radiosensibilidad, ¿sí? Eso quiere decir que algunos órganos son más radiosensibles que otros. Hay mayor sensibilidad, radiosensibilidad, si es altamente mitótico, es decir, que está en duplicación celular, por ponerlo en esos términos, de manera continua y es indiferencial. Entonces, con baja radiosensibilidad vamos a encontrar el músculo, el hueso, sistema nervioso, mediana radiosensibilidad, la piel, los órganos del mesodermo como el hígado, corazón, pulmones y con alta radiosensibilidad la médula ósea. En la médula ósea, pues todos sabemos que están las células madre, las que dan origen a todas las células sanguíneas, el vasotimo, donde van a madurar los linfocitos para cumplir con sus respectivas funciones, nódulos linfáticos, gónadas, lente cristalino, linfocitos. En conclusión, los efectos biológicos podrían ser directos e indirectos. Como producto, pues tengo un daño primario, ya dijimos, puede no tener una reparación o tomar los otros dos caminos, muerte celular, daño del órgano, muerte del organismo,
o ser una célula modificada, mutada, como ya lo enunciamos, puede ser a nivel de células somáticas o células germinales o sexuales. En somáticas podríamos estar hablando de una leucemia, un cáncer, y en sexuales pues podríamos estar hablando de efectos hereditarios. Este primero, que nos ocasiona una muerte celular, una apoptosis, lo vamos a denominar efectos deterministas, ¿sí? Y los efectos sobre las células somáticas y células hereditarias a largo plazo los vamos a denominar efectos estocásticos. Es decir, si yo en este momento tuviera un accidente con una alta dosis que me ocasionara una lesión en la piel, una quemadura, algo así, yo podría estar hablando de un efecto inmediato, un efecto determinista, ¿sí? Pero debo hacerle seguimiento a la dosis que recibí para tener claro si no tengo un efecto estocástico, es decir, a largo plazo, que por efecto de esa exposición tenga a largo plazo un cáncer de piel. Entonces, esos son los dos tipos de efectos. Vamos a hablar un poquito de los efectos. Lo primero que vamos a verificar son los efectos deterministas. Ya dijimos que el efecto pues, de la muerte celular, ¿no? Está relacionado pues, con la dosis. Acá tenemos un umbral de dosis para efectos deterministas, en las que para cataratas de cristalinos entre 2 a 10 Gray, recordemos que Gray es la unidad de medida para dosis absorbida, es decir, la energía depositada en el tejido, para esterilidad permanente en hombres de 3 a 6 Gray, mujeres de 2 a 6 Gray más o menos, 2.5. Esterilidad temporal, hombres de 0.15 Gray y mujeres de 0.6 Gray. Entonces podemos decir que los efectos pueden ser sistémicos, pueden ser morfológicos y o funcionales. ¿De qué depende? Pues del órgano y de la dosis. Tenemos unos efectos inmediatos, usualmente podrían ser reversibles, no mayor a 6 meses. Por ejemplo, una persona que se haga una radioterapia y tenga una lesión en su piel por efecto de la radiación, puede presentar inflamación y sangrado, pues eso va a mejorar. O demorado, generalmente irreversibles, superiores a 6 meses, atrofia, esclerosis, fibrosis. El criterio de la dosis, menor a un Gray es una dosis baja, de 1 a 10 Gray una dosis moderada y mayor a 10 Gray es una dosis alta. Bueno, entonces los efectos en la piel. Siguiendo las leyes de la radiosensibilidad, la mayoría de las células radiosensibles son aquellas de la capa basal de la epidermis, como se muestra en la imagen. ¿Cuáles serían los efectos? Un eritema, un enrojecimiento de 1 a 24 horas después de la irradiación, de aproximadamente de 3 a 5 Gray. Una alopecia, calvicie, de 5 Gray podría ser reversible. Con una dosis de 20 Gray es irreversible. Una pigmentación aparece 8 días después de la irradiación, una descamación seca húmeda, una hipoplasia epidérmica, más o menos con una dosis de 20 Gray. Aquí vemos la relación de las heridas, el umbral de dosis y las semanas para acontecer. Lo que vemos en la imagen de la derecha es un daño en la piel por fluoroscopía prolongada. Si se dan cuenta, pues no se encuentran adecuadas condiciones, y a eso nos referimos cuando hablamos de los efectos en la piel. ¿En qué podría yo tener un efecto en la piel? Manipulando las jeringas sin blindaje. Ejemplo, cuando usamos las fuentes no selladas, lo que se usa en medicina nuclear.
que contengan material radiactivo. El umbral de dosis para un eritema en la piel puede ser alcanzado en poco tiempo. O sea, depende también del tiempo que esté con esa fuente. Y tenemos un ejemplo. La tasa de dosis en la superficie del frasco contenido 30 gigabecquerel de tecnesio 99 metastable, que es un radioisótopo que se utiliza para medicina nuclear, es del orden de 2 Gray por hora, lo que significa que el umbral de dosis será alcanzado después de 2 horas de exposición. Esto corresponde a 36 segundos por día de trabajo en el año. El efecto en los ojos. Los cristalinos son altamente radiosensibles, lo vimos en la tabla anterior. La coagulación de las proteínas ocurre con dosis mayores a 2 Gray. Hay dos efectos básicos, uno que es la opacidad y el deterioro visual o las cataratas. Entonces, a partir de esto podría tener dos respuestas, uno que sería el síndrome de irradiación aguda y el otro el síndrome de irradiación crónica. En el de irradiación aguda se van a clasificar o vamos a tener tres tipos. Uno que es el de tipo hematopoyético, el gastrointestinal y el del sistema nervioso central. ¿De qué depende? De la dosis, del tiempo. Y pues el síndrome de irradiación crónica que normalmente está asociado a la radioterapia fraccionada y pues no vamos a entrar en detalles en este momento. En la exposición del cuerpo entero voy a tener, en esta tabla tengo como los principales síntomas según el síndrome. Dosis absorbida de 1 a 10 Gray para síndrome de la médula ósea o el hematopoyético. Voy a tener síntomas pues a nivel de hemograma, como una reducción en los glóbulos blancos, una reducción en las plaquetas, podría tener hemorragias y pues infecciones, obvio por disminución de glóbulos blancos o leucocitos. De 10 a 50 Gray voy a presentar un síndrome de tejido, un síndrome gastrointestinal. Si es gastrointestinal, pues voy a presentar diarrea, fiebre, desequilibrio electrolítico por la pérdida de líquidos, que también nos lleva a la pérdida de electrolitos. Y a dosis mayores a 50, un síndrome del sistema nervioso central, con síntomas relacionados como retorcijones, temblor, ataxia, letargo, visión deteriorada y posteriormente coma. Entre el material de apoyo vamos a encontrar también un video de la catástrofe de Chernobyl, el accidente, y pues de allí tenemos un dato importante y ha sido el seguimiento que se le ha hecho a esta población en la que se ha evidenciado efectos estocásticos ocasionados por esa radiación ionizante. Tenemos más o menos 1.800 niños diagnosticados con cáncer de tiroides. Entonces vimos que son efectos a largo plazo ocasionados por una exposición de las personas que se encontraban en esa región del accidente. En esta imagen vemos un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Una célula que ha sido irradiada, que tuvo esa interacción, que presentó esa ionización, puede generar una célula normal o una muerte celular, una apoptosis, daños en los tejidos no vitales y simplemente lo podríamos denominar una radiopatología, digamos solamente a nivel superficial. O que presente daños en tejidos vitales generando alguno de los tres síndromes, síndrome cerebral, síndrome medular o síndrome gastrointestinal. Ese daño agudo puede generarnos un daño agudo, unas lesiones agudas o la muerte. Eso es lo que nosotros denominaríamos los efectos deterministas. Y tenemos por otro lado la irradiación de la célula, una ionización, una absorción de la dosis que nos genera unos cambios químicos, una modificación en esa célula, una mutación
que puede ser reparada de manera correcta y no tenemos ninguna dificultad. Pero esa reparación podría ser errónea o simplemente no repararse. Y si es en células somáticas, que me genere células malignas o, como lo indica la imagen, clones cancerígenos, y que a través del tiempo o al pasar el tiempo mejor pueda generar un cáncer, o en células germinales, en la progenie, producir algún tipo de desorden hereditario. En conclusión, ¿qué puede hacer la radiación? Puede generar muerte, cáncer, quemaduras en la piel, cataratas, infertilidad, efectos. Ya dijimos, efectos deterministas, efectos estocásticos. Entonces, la pregunta, ya conocemos los efectos que nos podría generar la radiación ionizante. ¿Necesitaríamos protegernos? Y la gran pregunta es, ¿por qué? Muy bien, es ahí, ante estos efectos y esa necesidad de proteger, que surge la protección radiológica, que tiene dos objetivos principales, y que es, primero, prevenir los efectos deterministas, es decir, que yo en mi operación, en mi práctica, en el uso de las radiaciones ionizantes no tenga un efecto inmediato por un mal uso o un inadecuado uso de ese radioisótopo o de lo que estoy haciendo. Y el segundo, la limitación o la disminución de la probabilidad de que ocurran los efectos estocásticos. Es decir, yo no puedo decir, a mí nunca me va a dar cáncer. ¿Por qué? Porque probablemente en mi familia tengo antecedentes familiares de cáncer, o porque tomo o ingiero sustancias muy tóxicas que me dan esa probabilidad o que aumentan esa probabilidad de que tenga un cáncer. Pero tampoco podría decir, si el día de mañana tengo cáncer, ese cáncer fue por radiación, a no ser que tenga un seguimiento de dosis que me haga pensar que es así. Entonces yo lo único que hago tomando medidas en protección radiológica es eso, limitar la probabilidad de esos efectos a largo plazo. Entonces, la necesidad de protección se aplica para todos los niveles de dosis. Es decir, si la práctica de ustedes es muy segura, no quiere decir que no tengan las medidas necesarias de protección porque las dosis esperadas son muy bajas. O esta práctica es un poco más peligrosa, por ponerlo en esos términos, entonces debo tomar más medidas o no. La necesidad de protección es a todos los niveles, ¿sí? Porque tenemos en cuenta que esas pequeñas dosis de radiaciones ionizantes pueden ser potencialmente dañinas, ¿sí? Eso quiere decir que todas las personas deben ser protegidas de la radiación ionizante en todos los niveles de dosis. Ejemplo, yo tengo, o una persona trabaja en una empresa donde tiene un detector o un medidor fijo que la dosis es muy, 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 muy bajita. Igual debo hacer un monitoreo, igual debo tomar medidas. O yo tengo una práctica en la que estoy más tiempo frente a una fuente que emite radiación. Entonces, en cualquier nivel debo tomar medidas. ¿Quién debería ser protegido? El marco normativo y el reglamento del organismo internacional de normas básicas, ellos me sugieren tres tipos de poblaciones: los trabajadores ocupacionalmente expuestos, miembros del público y los pacientes. ¿Sí? Los trabajadores ocupacionalmente expuestos van a ser las personas que van a manipular o van a trabajar con esas radiaciones ionizantes. Ejemplo, ustedes con sus fuentes van a estar manejando, manipulando, serían trabajadores ocupacionalmente expuestos. Los pacientes, ¿sí? Que por su terapia o por su diagnóstico o tratamiento requieren una dosis para ese fin, o los miembros del público, simplemente son las personas que pueden estar cerca de esa área
o sus familiares o cualquier otra persona que no tenga contacto directo con esas radiaciones ionizantes. ¿Cómo deberíamos ser protegidos todos? Primero, teniendo en cuenta los 3 principios de la protección radiológica: limitar, optimizar y justificar. Yo voy a limitar la dosis, ¿sí? Voy a hacer la dosis estrictamente para lo que la necesito. Optimizar la protección y justificar la exposición. Entonces voy a tomar unas medidas de protección contra la radiación externa, que las voy a denominar como unos parámetros operacionales, ¿sí? Recordemos algo, yo tengo la irradiación externa e interna. Tal vez en el módulo anterior, cuando vieron las magnitudes, fueron enunciadas. La exposición a la radiación puede ser externa o interna. Externa, la fuente de radiación es exterior al individuo. Ejemplo, para la práctica de perfilaje, para la práctica de trazadores o demás prácticas en las que se usen fuentes radiactivas, voy a tener una radiación externa. Interna, la fuente de radiación es incorporada por el individuo, ya sea por ingestión, absorción o inhalación. Ejemplo, las prácticas de medicina nuclear, ¿sí? En medicina nuclear le inyectan al paciente un radioisótopo para poder adquirir unas imágenes, hacer una gamografía. O le dan un yodo 131 para el tratamiento de cáncer de tiroides. Yo estoy hablando de una radiación interna. En el diagrama vemos, tengo riesgo de irradiación en el caso de encapsuladas en teleterapia y braquiterapia, irradiación y contaminación no encapsulada. Como ya lo vimos en el módulo anterior, pues tenemos unas fuentes que son selladas, otras no selladas. Esas que son no selladas, pues por estar en una presentación o por tener ese fácil acceso, me pueden generar una contaminación. Algo que también debemos tener en cuenta en los parámetros operacionales, y por eso en el primer módulo hicimos énfasis en cómo se generaba o se producía esa radiación ionizante, es la capacidad de penetración en tejido biológico. En el caso de las partículas alfa, que están más o menos en un MEV, tengo 4 micrómetros, partículas beta, también de un MEV, 4 milímetros, y fotones gamma de un MEV también, 0.65 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que la capacidad de penetración y la ionización nos van a permitir asignar un mejor parámetro operacional. En el gráfico que vemos acá, encontramos en el eje X la penetración y en el eje Y la ionización. Tenemos rayos X, fotones gamma, partículas beta y partículas alfa, donde los rayos X y gamma tienen un alto poder de penetración y un medio escaso poder de ionización, mientras que las partículas alfa tienen un alto poder de ionización, pero un escaso poder de penetración, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo podría blindar o atenuar o detener esas partículas alfa con algo que no tenga tanta densidad, porque su poder de penetración es muy escaso, pero su ionización es alta. Es decir, que una partícula alfa para irradiación interna representa un mayor daño. Ahora veamos el nivel de riesgo asociado a la radiación externa. Entonces, las partículas alfa son levemente peligrosas, las partículas beta poco peligrosas y los fotones gamma y los neutrones muy peligrosos. Ahora bien, ya sabemos
que tenemos una radiación externa, una radiación interna, sabemos que tenemos unas partículas, que tenemos unos rayos, que unos tienen mayor penetración que otros, que debemos tener en cuenta. Las medidas de protección contra la radiación externa, que es lo que hacemos o en lo que trabajamos el día a día, ¿sí? Nos protegemos contra esa radiación externa porque manipulamos esa fuente, la llevamos, hacemos una práctica, la transportamos. Voy a tener en cuenta tres parámetros importantes: el tiempo, la distancia y el blindaje. Primero, limitar el tiempo de exposición, aumentar la distancia a las fuentes y blindar los equipos, las fuentes y la instalación. Entonces, a presencia de blindaje, menor exposición; a mayor distancia, menor exposición; a menor tiempo, menor exposición. Entonces, para evidenciar por qué la distancia, vamos a tener en cuenta lo siguiente. La emisión de radiación se efectúa de la misma forma en todas las direcciones, ¿sí? Interactúa con todo el material que encuentra a su paso, ¿sí? Es indiferente. Deposita esa energía, disminuye la intensidad de la radiación con respecto a la distancia de la fuente. Concluir: a mayor distancia, menor exposición. Por eso vamos a usar la ley de En conclusión, a mayor distancia, menor exposición. Acá tenemos la ley de la inversa del cuadrado, que es lo que se aplica para estos casos. Tenemos un ejemplo de una fuente puntual de cobalto 60 que tiene una tasa de dosis a una distancia de 2 metros de 400 microsievert por hora. Se plantea como un límite máximo aconsejable de 25 microsievert hora, y a partir de esos tres datos, es decir, la tasa de dosis a 2 metros, a distancia de 2 metros, y la tasa de dosis aconsejable para el personal, vamos a determinar la distancia a la que debería estar esta persona para no exceder esos valores permitidos. Otro parámetro operacional es el tiempo, que guarda una relación directamente proporcional con la dosis de radiación. A menor tiempo, menor exposición. Es importante resaltar que la optimización de los tiempos guarda relación con los procedimientos a ejecutar, y el objetivo es reducir o al menos no superar las dosis de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a partir de la claridad de esos procedimientos, de la ejecución, de la práctica. Y eso aplica también para las situaciones de emergencia. En situaciones de emergencia tendría que plantear el peor escenario y de allí tener en cuenta el tiempo que me tardaría o me llevaría a responder ante esa posible emergencia con el fin de reducir las dosis. Aquí vemos un ejemplo para una tasa de dosis de 50 microsievert por hora. Límite recomendado máximo, el que no podemos superar, 50 milisievert año. Y podemos determinar cuáles serían las horas que debería estar frente a esa fuente con esa tasa de dosis para no superar ese límite permitido. El último parámetro operacional es el blindaje. Ya sabemos que dependiendo de la partícula podemos usar algún material con el fin de atenuar la intensidad de esa fuente, ¿sí? Como lo dijimos en el módulo anterior, para partículas alfas podría usar una hoja de papel; para betas, una capa delgada de algún material, ejemplo aluminio; y para los rayos gamma, normalmente necesito materiales más densos y más gruesos como el concreto o los centímetros de plomo.